Tal, hermanos amados? Y estamos aquí iniciando este ciclo maravilloso de capacitación de nuestra iglesia, y esperamos que todo lo que podamos hacer en esta capacitación, ¿cierto?, sea motivo de bendición. Me ha tocado entonces iniciar este ciclo de capacitación, lo que es esta materia que ya hemos visto en la iglesia muchas veces, pero bien hacemos en recordarlo y poder quizás ordenarla un poco más. Y principalmente para ustedes, bueno, y por supuesto para mí, pero para ustedes que están nivelando, por así decirlo, los conocimientos que tienen en lo que se pretende, ¿cierto?, en la iglesia. Entonces, vamos a partir con esta materia denominada espiritualidad. Y es importante, estimados, hablar de espiritualidad, y porque hoy día está en boga este tema. Todos hablan de espiritualidad. Incluso hay iglesias que se creen, o podemos decirse, a ver, ¿cuál sería el término más apropiado? Se autoconvencen de poseer una muy buena espiritualidad. Bueno, estamos llamados para eso, a poseer una espiritualidad. Y es importante, indudablemente. Quiero compartirles un texto importante que tiene que ver con una frase importante que tiene que ver con el autor Gary Teja, que es un autor que escribe este texto, Formación Espiritual. Es un libro que está en PDF, que yo se lo puedo pasar. Me parece muy, muy valioso lo que él señala. Pautas para el crecimiento cristiano, Gary Teja, Formación Espiritual. Bueno, él cita una frase muy célebre que me identifica bastante, y rescatando de la palabra del Señor este aspecto y muchos aspectos respecto a lo básico de lo que es los conocimientos de la fe que hay que tener, experiencias personales de personas, de personajes de la Biblia, del mismo, y del llamado que nos hace la Escritura a estar protegidos, a estar fortalecidos en nuestra vida espiritual. Entonces él rescata, frente a tan llamado que se realiza de parte de la Biblia y de muchas personas, rescata algo importantísimo. Él señala que es importante comenzar bien. Creo yo, estimados hermanos, que en nuestras vidas ha sido difícil comenzar bien. Es importante el comenzar bien en la vida espiritual. Frecuentemente se da un énfasis del desarrollo cristiano, dice Gary Teja, y se pone el énfasis en terminar bien, más que en comenzar bien. Claro, porque en el fondo se está citando a Pablo, por la palabra del Señor, ¿cierto? Escrita, en este caso inspirada por el Señor a Pablo, cuando
¿cierto? Él señala que que ha peleado la buena batalla, que ha terminado la carrera y que, ¿cierto?, ha mantenido él la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia en el Señor. El juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor, ¿cierto?, hayan esperado su venida. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y señala, ¿cierto? Entonces se rescata Gary Teja respecto justamente a este énfasis de Pablo de terminar bien. Indudablemente que debemos terminar bien. Nosotros estamos rodeados y ahí tenemos una legítima preocupación, dice Gary Teja, porque los líderes terminen bien, porque seamos emocionalmente y moralmente exitosos. Existen tantas historias tristes de líderes cristianos que fueron como estrellas fugaces y cayeron, ¿cierto?, en tierra después de haber tenido un ministerio brillante. Hay muchos líderes, dice Gary Teja, que hoy día tienen ministerios exitosos, pero al final su reputación y credibilidad se ven empañadas por pecados y desatinos. Entonces, en los círculos cristianos hay una gran preocupación de terminar bien. Y es lógico, indudablemente, pero Gary Teja hace este alcance. Lo importante es comenzar bien. Si quieres comenzar bien, ¿cierto? Si quieres terminar bien, debes comenzar primeramente bien. Y no es tan así como el pensamiento nuestro de que en el camino se arregla la carga, como un buen chileno, ¿no? Y echémosle para adelante esa filosofía que se nos ha inculcado en todo aspecto de la vida, no solamente en el aspecto espiritual, sino que en el aspecto formación académica, en el aspecto de aprendizaje humano en general. Nosotros en nuestro país hemos acuñado esa costumbre, ese dicho folclórico de que en el camino se arregla la carga, en el sentido de que iniciemos algo, no importa las condiciones que estemos, lo importante es llegar a la meta. En el contexto cristiano, sacando justamente las palabras dichas por Pablo en esta porción de Timoteo, y en otras más, por supuesto, que hay relacionadas a la carrera, a la fe y a terminar bien con esto. Entonces, Gary Teja, este muy buen autor de este libro, hace y señala el énfasis de iniciar bien. Creo que todos hemos iniciado bien, por supuesto, porque ha sido el Señor que nos ha llamado, pero cuando hemos llegado a lo que es el seno de una iglesia que hemos pertenecido, nos hemos dado cuenta que a lo mejor no hemos sido lo suficientemente capacitados. Y quizás pueda ser la realidad de muchos de nosotros. Y hoy día estamos en la iglesia MAC, y venimos con un pasado de cierta formación. Y buena, mala, regular, o sencillamente no tenemos un pasado. Pero lo importante es que en el caminar cristiano los pasos espirituales los vayamos dando de una forma correcta. Entonces, Gary Teja, más que hablar de espiritualidad, habla de formarnos, o una formación espiritual. De ahí, entonces, al libro que él está acá, ¿cierto?, señala, y
que yo uso perfectamente, se los voy a dejar para que ustedes puedan tenerlo a la vista. Vamos a entrar de lleno a lo que es la materia de ahora, y poder, ¿cierto?, ya ir avanzando, porque eso nos va a ser muy, muy breve el ciclo de capacitación de nuestra iglesia. Son cuatro clases, por así decirlo, aunque la cuarta clase tiene que ver con la clase presencial, en donde se hace un repaso y además se hace una prueba, ¿no? Se cierra el ciclo en esa clase presencial, así que básicamente esa clase puede que no necesariamente esté completa de información que se pueda entregar. Entonces las 3 primeras clases van a ser vitales. Así que pretendo yo, ayudado del Señor, entonces tener 3 PowerPoint, más el libro también, otras recomendaciones que uno pueda dar de que ustedes puedan leer. Y estos PPT o Power, más o menos yo lo he dividido en 3 grandes temas. El primero, que tiene que ver con una introducción a la espiritualidad y principalmente a la historia. Creo importante que recorramos la historia. Hace poco ya se nos decía que nosotros de alguna u otra manera estamos insertos, como nos decía el domingo, ¿cierto?, en la predicación, la exposición bíblica, se nos hablaba de iglesia histórica, ¿no? Hay una herencia histórica indudablemente en la cual tenemos que rescatar, o por lo menos saber nuestro pasado, como congregación no local, como iglesia del Señor. Entonces creo que es importante repasar algunos aspectos que es imposible verlos todos en un solo PPT, en una sola clase como la de ahora, pero sí por lo menos de los grandes puntos, grandes momentos de la iglesia. Ese es un PPT. Luego ya pasaremos de lleno a lo que es la espiritualidad bíblica, que es lo que nos interesa a fondo, por supuesto. Y en lo que es espiritualidad bíblica lo dividiremos en Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí meditaremos. Y eso será básicamente la enseñanza de lo que es espiritualidad. Quiero decirles obviamente que hay mucha literatura más, aparte de este libro de Gary Teja de Formación Espiritual. Está el libro de Francis Schaeffer de La Verdadera Espiritualidad. Hay libros que tiene nuestro pastor Cristian, que tienen que ver con la espiritualidad buditana, espiritualidad relacionada con los reformadores. Y bueno, y también por supuesto hay buenos títulos que tienen que ver con espiritualidad de corte carismático pentecostal. De hecho, si ustedes buscan en literatura relacionada a espiritualidad, lo más probable es que encuentren más literatura de corte pentecostal, de corte carismático, que propiamente tal de corte reformado u otra teología, ¿cierto?, que pueda haber. Igualmente se pueden sacar muy buenos puntos de lo que es espiritualidad pentecostal perdón, carismática. Pero obviamente nos abocaremos a lo que nos compete, ¿no?, que es espiritualidad bíblica. Estimados, entonces avanzamos, ayudados del Señor. Avanzamos entonces y en el nombre del Señor, ¿no?, rogando que Él, por supuesto, sea en medio de nuestras vidas, dándonos de su gracia bendita. El término espiritualidad viene del latín spiritus, espíritu, obviamente, en un sentido amplio, significa una condición espiritual. Es una dimensión más de la persona, como la biológica, ¿cierto? Una dimensión biológica que tenemos todos, y también tenemos una dimensión social. Entonces la espiritualidad o lo espiritual sería una dimensión más que poseemos nosotros como criaturas, como personas, como seres. Somos seres
biológicos, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos un organismo físico, pero también somos seres sociales, diría un sociólogo, antropólogo, ¿no? Que estamos insertos en una sociedad, tenemos ciertas características, cierta participación, cierta conducta en este ambiente social, porque nos relacionamos con otras personas. Entonces la espiritualidad está inserta o es una realidad propia de cada individuo, una dimensión más de la persona, de Rodrigo, de fulano, ¿cierto? De sutano, todos tienen una espiritualidad. Obviamente vamos a diferenciar qué tipo de espiritualidad es, porque esta va relacionada al spiritus, como dice el latín, ¿cierto? Y todos tenemos espíritu. No hay ninguno que esté como zombie caminando. Entonces hay una espiritualidad. Entonces es una dimensión más de la persona, así como existe la dimensión biológica mía, tengo un cuerpo, una orgánica, también tengo una dimensión social, tengo entonces una dimensión espiritual. Está referido a una persona. Es la disposición principal, moral, psíquica o cultural, que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Cuando hablamos de este término investigar, no estamos hablando de algo necesariamente formal, ¿no? Quien realiza una investigación para ver las características de su espíritu, no estamos viendo más bien al que indaga. El que indaga de alguna u otra manera, ya sea mucho o poco, cada cultura ha indagado en lo que es la parte espiritual, ¿cierto? Y con sus propias conclusiones. Esta decisión implica habitualmente la intención, ¿cierto?, de experimentar este deseo, esta investigación, este desarrollo, de indagar sobre las características del espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación, ¿cierto?, o la liberación. Y se relaciona asimismo la espiritualidad con la práctica de la virtud. Entonces vamos viendo, hermanos amados, vamos viendo que el concepto se nos va llenando de otras cosas más. Y que esto no es tan algo intangible, ¿no? Que nosotros traíamos en nuestras vidas, que se nos inculcó. Cuando la iglesia, voy a hablar de la iglesia básicamente, la iglesia se nos inculcó, la iglesia la cual muchos nacimos, que la espiritualidad tenía que ver con el Espíritu Santo del Señor, indudablemente es así. Pero fuera de ella no hay nada, etcétera, etcétera. Estás muerto, no tienes espiritualidad. Sí, es una verdad en cierta medida, pero ya vemos, de acuerdo a esta definición, que todos tenemos una dimensión espiritual. ¿Cierto? ¿De qué manera la desempeñamos? Eso es otra cosa. Entonces, es importante, hermanos, meditar justamente respecto a la espiritualidad, porque hoy día justamente se están replanteando muchas cosas, no solamente constitución nueva, sino que valores, fundamentos nuevos, y también la espiritualidad. Y están resurgiendo nuevamente cosas que jamás pensamos nosotros que iban a resurgir. Hoy día se está dando mucho auge a la espiritualidad indígena, ¿cierto? En nuestro país mismo se está reconociendo la espiritualidad mapuche, aymara, en fin, de pueblos, entre comillas, originarios. Pero también existen en otros países otras realidades, ¿no? Entonces nosotros es importante que sepamos, hermanos, definir nuestra espiritualidad. Pues se nos puede perfectamente pedir como iglesia, como de parte del gobierno, de parte de académicos, de parte de personas, que hablemos de nuestra espiritualidad. ¿En qué consiste nuestra espiritualidad? Nuestra espiritualidad será ir a la iglesia, cantar himnos, estar con los hermanos. ¿Será eso nuestra espiritualidad? Bueno, quizás para muchos lo es así, o lo entienden así, el ir a un día determinado a la iglesia,
ejercer cierta actividad dentro de ese día en la iglesia, dentro de ese horario, dentro de esa planificación, de ese culto, reunión que se le haga, ¿no? Y esa es la espiritualidad de muchos, como la entienden muchos. Más nosotros vamos a entender que no es tan así. La espiritualidad, indudablemente, tal como lo hemos definido acá, es una dimensión importante de la persona. Somos seres espirituales. Tenemos una parte biológica, una parte social, ¿cierto? Pero también una parte espiritual. Y por supuesto, esto también se relaciona cuando uno lo analiza, el concepto de espiritualidad va a estar siempre apuntando a temas como la salvación o la liberación. Y también con la práctica de la virtud, que puede ser la espiritualidad más bien de corte oriental, oriental asiática me refiero. Entonces, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Muy difícil este tema. El momento histórico en que vivimos se caracteriza por una gran preocupación por la espiritualidad. Y esto es sorprendente, hermanos, porque por un momento en el siglo XX, y ahí hay una pifia y no de reacción, y ahora el siglo XXI, nuestra cultura parece avanzar sin oposición al agnosticismo y al ateísmo. En el año 1966, por ejemplo, la prestigiosa revista de noticias Time publicó una tapa con la pregunta ¿Dios está muerto? Ese artículo de esa citada revista exploraba las sutilezas de una tendencia de la teología liberal del momento, pero aquellas sutilezas tuvieron menos impacto que la cruda pregunta de la tapa en sí. En ese año los países de Occidente pasaban por un momento de agudas dudas existenciales. Estaba la cortina de hierro, ¿no? En Europa parecía avanzar irremediablemente. Y detrás de aquella cortina se escondía el misterio de una nueva civilización que decía guiarse por los principios objetivos de la ciencia y mantenía el ateísmo como artículo de fe. ¿Cierto? Vemos estos países, estas potencias que no tenían nada de cristiano en sus principios y más bien se basaban en la ciencia. Entonces hay una crisis en esa época y prosiguen también con muchas otras cosas más como las guerras en diversos países que hubieron y la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Entonces un gran renacimiento, sobre todo en Estados Unidos, respecto de esta necesidad espiritual. Recordemos también que en el año 1968 hubo una explosión, por así decirlo, social fuerte en Francia, en mayo de 1968, donde hubo toda una rebelión contra la autoridad, contra el padre, y de esa rebelión social de la sociedad, obviamente, que se revela contra todo lo que está pasando en ese momento, la guerra de Vietnam, que fue la primera guerra transmitida, donde, así como hoy vemos nosotros imágenes de Ucrania y de otros países. Entonces fue fuerte tener esa experiencia en los noticieros que veían cómo era transmitida la guerra. Y lo peor de todo es que a Estados Unidos le fue bastante mal en esa guerra contra Vietnam. Entonces le pasó algo muy parecido a lo que le está pasando a los rusos hoy día contra los ucranianos, ¿no? Entonces ahí la gente se frustró, la gente se cuestionó el hecho de la participación de la guerra de Estados Unidos en Vietnam y todo ese gasto y todo eso innecesario, las muertes, se cuestionó y hubo una gran rebelión, eso en 1968, entonces en esa década es importantísimo. O sea, acá en ese tiempo, en este año 1966, ahí está la publicación de la revista Time respecto, ¿cierto?, a estos cuestionamientos que empiezan a surgir en la sociedad. ¿Quién se hubiera imaginado, hermano, que 50 años más tarde, en el siglo XXI, sería marcado por el resurgimiento
justamente de la religiosidad, algo que estaba criticando en esa década esa revista Time por lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero ahora 50 años más tarde, en el siglo XXI, hay un resurgimiento, hermano, de la religión y principalmente de fundamentalismo religioso. En Medio Oriente, el Islam reclama un lugar especial en el mundo, ha avanzado mucho. El Islam en la Europa, en Francia, ¿cierto? Podemos ver una población africana en Europa o de Medio Oriente, ¿no? Importante en Europa. Y ya Francia y España, Inglaterra, muchos países de la Europa no son de una sola fe, de una sola raza, son multirraciales con sus influencias propiamente tales de las culturas y religiones que traen estas personas. Entonces el panorama ha cambiado mucho. Incluso en Medio Oriente, el Islam, perdón, en el Extremo Oriente, en India, por ejemplo, está el fundamentalismo hindú, el hindutva, que busca establecer su hegemonía en el subcontinente que lo vio nacer, en el occidente. También la ciencia aún tiene gran influencia, una ciencia casi religiosa, ¿cierto? Pero su hegemonía ha encontrado límites y la fortaleza del racionalismo mismo ha sufrido también los embates del postmodernismo, ¿cierto? Que eso lo vamos a explicar, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces vemos todo este movimiento fuerte de espiritualidad que está en el mundo constantemente, ¿no? No es que han habido etapas de sosiego, de tranquilidad. No siempre la espiritualidad del ser humano ha estado evolucionando, desarrollándose o en decadencia o sufriendo modificaciones. Vamos a ver algunas definiciones o por lo menos en lo que se entendía o lo que se entendía o lo que se entiende respecto de algunas culturas o de algunas religiones o de civilizaciones, cómo entendieron la espiritualidad. Entonces tenemos, por ejemplo, los griegos. La espiritualidad griega consistía en una práctica religiosa, variaba lo suficiente como para hablar de religiones griegas helenas. Estas prácticas culturales de los helenos se extendían más allá de Grecia continental y sobresalían en ellas los etruscos, quienes introdujeron la mitología a la Grecia, así como también posteriormente a Roma. Entonces había una mitología, ¿no? Y ahí estaban los dioses del Olimpo, ahí estaba, ¿cierto?, todo este culto a la deidad, al politeísmo, ¿no? A la gran cantidad de dioses que estaban allí presentes en el Partenón, ¿no? En el Olimpo, en todos estos templos especiales, donde ¿cierto?, Grecia, la Grecia antigua, veneraba, adoraba, rendía culto a toda clase de deidades. Ellos introducen entonces la mitología a su religión y gira su espiritualidad justamente en torno a eso. Bueno, rápidamente avanzamos, esto es una pincelada obviamente, y llegamos a Roma, posterior a los griegos. Y la religión romana consistía igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos, los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los cultos públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. No estamos hablando de cristianismo acá, estamos hablando de la religión y de la espiritualidad de estos grupos no cristianos, de estas culturas, muy bien dicho, y civilizaciones no necesariamente cristianas. Por otro lado, hermano, también tenemos entonces el hinduismo en el Extremo Oriente, en la Asia, ¿no?, que abarca una región importantísima de países. Profundiza en instituciones fundamentales del Dharma, que es la ley religiosa. La vía de la acción, el camino a la gnosis, ¿cierto?, el conocimiento, la senda de la devoción, la lógica de las castas, ¿cierto?, las diferentes castas
de seres que existen, los estados de la vida, los valores del hombre o las dimensiones de la realidad. Ahí tenemos el hinduismo, que se ocupa o gira o se desarrolla o se mueve en estos principios, en estos conceptos, en estos ámbitos. Y dentro del hinduismo encontramos el budismo, jainismo y sijismo, y otra clase de innumerables desviaciones, subdesarrollo, etcétera, que se puede encontrar principalmente en la India, donde si tuviésemos la oportunidad de viajar, yo solamente he visto reportajes de que hay religión en cada esquina, sacerdotes, personas dispuestas a orar por ti o interceder de acuerdo a su cosmovisión o realidad, un Dios al cual ellos adoran y sirven como una especie de mediadores, sacerdotes. Entonces, justamente en este contexto de hinduismo, también se desarrolla el budismo, jainismo y sijismo, que son como los más fuertes con otros más que hay. Tenemos, por otro lado, también el confucianismo, que guarda relación básicamente con China propiamente tal, aunque se ha extendido por todo el mundo. Y el confucianismo es un sistema más bien filosófico, con aplicaciones rituales, morales y religiosas predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio. Se centra en los valores humanos como la armonía familiar, social y la piedad filial. Bueno, en Confucio encontramos mucho lo que es la antigua civilización china y estas películas, ¿no?, que salen de los monjes Shaolin, ¿no?, en donde religión propiamente tal sí la hay, porque ellos adoran a Buda, muchos de ellos a Buda, pero mantienen una filosofía fuerte de Confucio y muchas aplicaciones rituales, morales y religiosas. También tenemos una rama importante en lo que es la parte oriental, las civilizaciones orientales, que es el taoísmo. El taoísmo es una tradición filosófica de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. La palabra china Tao se suele traducir por camino o vía, aunque tiene también otros matices de la filosofía y las religiones populares chinas. Parecieran estas religiones, sobre todo las chinas, están como muy lejos de nosotros, pero fíjense que en realidad están bastante cerca, que incluso inserto hoy día en nuestra cultura chilena, con otros nombres, de una manera más moderada, pero sí que están bastante de moda, por así decirlo, en nuestra sociedad. Tenemos también el islamismo. El islamismo se esfuerza por Ihsan, que es la perfección de la adoración, Ihsan o Ihsan. Como se detalla en un escrito hadith, Ihsan es adorar a Alá como si lo vieras. Si no puedes verlo, seguramente Él te ve a ti. Los sufís consideran a Mahoma como profeta, el hombre perfecto primario que ejemplifica la moralidad de Dios, y lo ven como un líder y guía espiritual principal. Ahí tenemos entonces lo que es el islamismo, ¿no? Adorar a Alá como si lo vieras. Y bueno, esto es algo se ve muy bonito, se ve como muy parecido a lo nuestro, pero obviamente ya sabemos el trasfondo y con las cosas que hay cuando empieza a aterrizar el islamismo. También dentro de ellos, por supuesto, hay distintos pensamientos, facciones islámicas
y sobre todo las que nosotros conocemos, o por lo menos que el mundo conoce, o ha sido más bien víctima de lo que son el islamismo de corte fundamentalista, ¿no? Que tiene que ver con el terrorismo. Tenemos también, hermanos, lo que es la filosofía propiamente tal, lo que dice la filosofía ya propiamente tal, como ciencia humana, ¿no? Y la filosofía hace una referencia respecto a la espiritualidad, hace una referencia a la oposición entre la materia, ¿cierto?, lo físico, y el espíritu, entre lo interior y lo exterior. Y por medio de la ontología, la filosofía entonces estudia el ser y determina las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. También tenemos algo que debemos, hermano, considerar: las artes. Y si bien la definición que coloqué acá es bastante pobre, pero por lo menos en lo que se ocupa el arte, el término, ¿cierto?, propiamente tal, obedece solo a aspectos estéticos y estilísticos. Pero obviamente esto ha ido evolucionando, y las artes también, por supuesto, tienen que ver mucho con el espíritu de las personas, ¿cierto? Y con exteriorizar el espíritu de las personas, lo que sienten las personas, ¿no?, respecto a inspiración, etcétera, etcétera, y la expresan en modo estético y en un estilo no estilista, con pinturas, con esculturas, poesía, teatro, etcétera, y muchas otras cosas más, ¿no? Y eso para muchos, por supuesto, es una actividad espiritual. Por otro lado tenemos la psicología, que se refiere, ¿cierto?, a la espiritualidad como un conjunto de ideas y pensamientos sobre el significado de la vida. Y a la vez también son los intensos sentimientos que suscitan entre nosotros. Es muy probable que si usted habla con un psicólogo no cree en ellos, en el espíritu, ¿no? Ellos más bien son racionalistas, no creen en un ser espiritual. Aunque hoy día muchos psicólogos practican religiones orientales, budista, hinduista, o ejercicios orientales como la meditación trascendental, yoga, etc. Es muy probable que encontremos ese tipo de psicólogos hoy día, entonces, como extraño que hablen así, pero estrechamente o legalmente, si podemos decir, estrictamente, la psicología no ve la espiritualidad como algo relacionado con un yo interno del espíritu, sino que es relacionado con lo que son los pensamientos, ¿no?, y el significado de la vida a través de los sentimientos que hay en nosotros. Quizás esa es la parte más como de espíritu que podemos nosotros ver o entender de lo que puede explicar la psicología respecto a la espiritualidad del hombre. Bueno, es importante. Vimos varias definiciones. No sé si, bueno, aquí avanzamos bastante rápido en lo que son bastantes definiciones, porque pudimos ver acá cómo está definida la espiritualidad, y fue definida en distintas culturas, en distintos momentos, distintas civilizaciones, distintas geografías, países, regiones del mundo. Y es importante, ahí está presente la espiritualidad. Entonces, cuando vamos viendo todas estas definiciones que yo les doy acá, que probablemente ya he comenzado a hablarles, ya todo este tiempo que ha pasado ya se les ha olvidado la mayoría de lo que les he dicho yo respecto a estas definiciones de este tipo de espiritualidades, pero sí es importante porque, como sea, hermano, nosotros hemos sido influenciados por todo esto, o por la mayoría de lo que está acá. Entonces, por eso que nosotros como
como cristiandad, como iglesia, como pueblo del Señor, debemos velar por una correcta espiritualidad. No nos debemos sorprender si en la cristiandad, no solamente del mundo, sino que también chilena, ¿cierto?, encontramos una cuota importante de este tipo de definiciones, ¿no? Y es porque de alguna otra manera, muchos vienen de allá, o venimos de allá. Entonces, si no hay un cambio verdadero de parte del Señor a nuestras vidas, indudablemente hay un riesgo de que arrastremos estas cosas y contagiemos también a otros. Bien, seguimos avanzando, hermanos, y podemos ver respecto ya a entrar en la tierra derecha respecto a la historia de la espiritualidad cristiana. Siempre, hermanos amados, cuando estudiamos la espiritualidad, será discutible las definiciones de tiempo cronológicas en las cuales se pueda dividir la historia de la espiritualidad. Algunos querrán detallar más tiempos, otros tiempos más prolongados, otros menos extensos, otros exaltarán décadas o siglos de oros y otros no. Entonces siempre va a ser discutible. Yo voy a presentar aquí una división y probablemente a lo mejor ya usted lo encuentre incompleto o encuentre que es necesario destacar tal siglo, tal tiempo, tal periodo de la iglesia. Entramos en tierra derecha de la espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos tópicos de cómo se veía en el pasado y cómo fue evolucionando la espiritualidad. Porque resulta problemático hablar de la gran iglesia, coincidiendo que la iglesia post-Constantina, de Constantino, ¿cierto?, este emperador, o hablar del declive en el siglo V, VI, VIII, o de la reforma, cuando no es más que gritos y susurros de la misma. Pero ciertamente la espiritualidad germina a veces en épocas en que la iglesia está en momentos bajos. Entonces, ha habido periodos diversos. Podemos hablar de un periodo antes de Constantino y un periodo después del emperador Constantino en la cristiandad, y eso es así. Y también, por supuesto, en los otros periodos que vamos a citar. Bueno, acá la primera espiritualidad de la iglesia nosotros la encontramos en la edad post-apostólica, entre los siglos segundo y tercero, ¿cierto? Entonces tenemos esta división, este momento histórico de estos siglos en donde podemos encontrar un tipo de espiritualidad, ¿cierto?, que en el fondo tiene que ver con el desarrollo de la iglesia primitiva. Son los primeros pasos, ¿cierto?, que comienza a dar la iglesia en ese sentido estricto. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento, indudablemente. Así que no hay un mayor análisis o descripción al respecto de esto, ¿no? Y este tiempo relacionado con la espiritualidad. Luego de este tiempo, en el siglo IV, incluso el siglo III también, esto no es tan drástico, ¿no?, pero sí, entre el siglo III, el siglo IV, hasta el siglo VI, VII más o menos, nosotros encontramos la evolución de esta iglesia primitiva, la evolución de crecimiento no solamente numérico, sino que ya una evolución de la gran iglesia, como se le puede denominar en la historia, sobre todo del catolicismo.
Porque es aquí cuando se forjan los grandes principios de la espiritualidad posterior. Tenemos una época apostólica donde la espiritualidad estaba basada en la actividad, en la predicación, de los apóstoles, ¿no? Y de los que secundaron después los apóstoles, los discípulos de los grandes apóstoles, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros 2 siglos. Pero ya entramos en la patrística que se habla, ¿no? La edad patrística, ¿no? Están los padres de la iglesia que se llaman ya la iglesia formalmente, por así decirlo, constituida y definida en lo que cree, en donde se comienza entonces a evolucionar esto, la fe a evolucionar, y se van forjando entonces los grandes principios de la espiritualidad posterior. No es que no estuvieran, no, siempre los principios han estado allí. Lo que pasa es que se ordenaron, se sistematizaron y se desarrollaron más con el tiempo. Se fueron explicando, se fueron estudiando, se fueron indagando y exponiendo a la iglesia. Si en el primer siglo, con la predicación de Pablo y los apóstoles, se hablaba de fe y se daba una definición, bueno, los padres recogieron más aquello y volvieron a replantear muchos postulados que enseñaran, ¿cierto?, los apóstoles, y ellos los tuvieron que desarrollar, ¿cierto?, con más profundidad o aterrizar esta enseñanza bíblica. Entonces está esta edad patrística, donde se forjan los grandes principios de la espiritualidad posterior. Luego tenemos la edad media. Yo estoy hablando, hermanos, de los siglos. Por ejemplo, acá tenemos el siglo VIII al siglo XIII. Estoy hablando cronológicamente de la iglesia. No estoy hablando de los tiempos, por ejemplo, de la Edad Media, como lo de la historia. ¿Desde qué siglo hasta qué siglo? Estos siglos que yo he colocado acá tienen que ver con la iglesia. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, de la Edad Media, siglo tanto hasta el siglo tanto, siglo VIII hasta el siglo XIII, ¿cierto? No necesariamente me va a coincidir con lo que fue el tiempo de la Edad Media a nivel mundial. Estamos hablando solamente acá de la iglesia. Entonces, en este siglo se cree o se entiende que hay un declive y un afianzamiento de la iglesia, pensando sin duda alguna en el vaciamiento y oscurecimiento de la espiritualidad de los siglos medios. Y luego, después, hay una recuperación en torno a así llamada una reforma gregoriana que concluye con el espléndido siglo XIII. Esto tiene que ver más con el catolicismo propiamente tal, que con una fe viva que nosotros podamos conocer. Pero sí, es necesario destacar estos movimientos que han habido porque surgieron en la única iglesia que existía, que era la iglesia imperante, la iglesia católica romana. No había otra iglesia, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba pasando en ellos, y hubo una reforma gregoriana que trajo ciertos movimientos fuertes. Ahí está el famoso cántico gregoriano, ¿no? Como el gospel del siglo XIX-XX, ¿cierto? El cántico gospel. Bueno, era una manera de avivar, por así decirlo, el culto, con este estilo en particular. Pero obviamente se conoce este estilo, la Edad Media se conoce como el declive y afianzamiento de la iglesia. Indudablemente aquí la iglesia no solamente existe, predica o enseña, sino que la iglesia empieza a gobernar, a inmiscuirse en los temas de Estado, de gobierno, y comienza a poner reyes, sacar reyes, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia oficial se ocupa de este tipo de actividades que están ocurriendo en este mundo
antiguos de la Europa, ¿no? Y indudablemente que esto afectó la espiritualidad de la iglesia imperante, y trajo una decadencia. Quizás trajo ventajas en algunas cosas, ¿cierto? Pero también trajo una decadencia, porque la iglesia se ocupó no necesariamente de su vida espiritual, sino de ver quién podía suceder en el trono, quién podía reinar aquí o allá, quién podría ir a frenar tal invasión o invadir tal país o tal amenaza de otras culturas al mundo romano, al mundo europeo. Otros imperios que emergían con grandes ejércitos. De eso se ocupó la iglesia. Bueno, y esto indudablemente, este oscurecido tiempo, que no quiere decir que no se hizo nada, hermano. En la Edad Media indudablemente hubieron cosas importantes a nivel de iglesia romana, aunque a nosotros mayormente no nos toca, no, o no indagamos, o no nos interesa, pero estamos viendo estas etapas para saber que la espiritualidad, cómo ha sido la espiritualidad con el tiempo, cómo se ha vivido la fe, cómo se ha desarrollado la fe en las personas, en la cristiandad. Hasta que llegamos entonces al periodo de la Reforma, los siglos XIV al siglo XVII. Este periodo entonces es en el que la Iglesia lucha por su identidad, intentando afianzar no solo las estructuras que se han desmoronado, sino la reforma iniciada en la etapa anterior y que llega a la mayor altura en la espiritualidad del siglo XVI, español, que ya lo voy a explicar qué tiene que ver este siglo XVI español, para ir decreciendo nuevamente hacia la psiquia del siglo de las luces y la Revolución Francesa. Esta materia tiene que ver con apuntes católicos que yo he sacado, ¿no? Pero obviamente en libros de historia también, por supuesto. Se entiende que acá indudablemente está la reforma de Lutero, ¿no? Eso es lo que trajo un cambio gigantesco, grandes repercusiones, no solamente para la espiritualidad de la cristiandad de la época, sino que grandes cambios culturales, sociológicos, que produjo el movimiento de la Reforma por la predicación, por el estudio y la exposición de la Biblia y el alcance de esta a toda criatura. Hecho que obviamente está reservado en otros tiempos, en otros siglos, en otros lugares, solo para ciertas personas tener acceso a la palabra del Señor. Ya sabemos y conocemos abundantemente las consecuencias del movimiento reformado, positivas y no positivas algunas, pero vemos este despertar, este renacer, esta reforma por la palabra del Señor y los grandes principios que se van desarrollando a medida que va llevándose a cabo el proceso de reforma, que no necesariamente tiene que ver con la separación de la Iglesia Católica, con la Iglesia Católica y todos estos movimientos que surgieron, y estas peleas incluso más adelante que vivieron, sino que guarda relación justamente a el buscar el origen, volver al origen. Pero indudablemente acá la iglesia imperante no toleraría esto y puso mucha oposición a todo esto. Y eso conllevó a que Lutero fuera respaldado por príncipes, por países que a su vez estos príncipes de estos países automáticamente por apoyar a Lutero
se convirtieron en enemigos de estos otros que se alinearon con el Papa, etcétera, etcétera. Entonces es un cambio bastante fuerte en la espiritualidad de las personas. Sabemos lo que significa Lutero en la historia, iglesia, sobre todo para la Biblia. La Biblia, la reforma no solamente se refirió a ciertas definiciones, ciertas revisiones, ciertas modificaciones, ciertas reformar de lo que se estaba predicando, enseñando en ese momento, sino que la reforma trajo consigo la traducción de muchos libros, de la Biblia, traducción e impresión de muchos textos, muchos libros que contenían la palabra del Señor, muchas Biblias. Y esto se extiende también justamente por la imprenta que ya estaba surgiendo, y se van imprimiendo las distintas traducciones que van realizando los reformadores, y la palabra del Señor comienza a llegar a todas las lenguas, a todos los estratos sociales, a todas las culturas, y comienza indudablemente a traer una repercusión muy, muy fuerte en la vida espiritual del mundo antiguo. Bueno, tenemos la edad moderna, que tiene que ver con la revolución industrial. Y podemos ver, ¿cierto?, que este gran movimiento industrial, este descubrimiento, esta creación de cantidad de máquinas, de, de estructuras, de industrias, como se ve acá en el dibujo, ¿no? Máquinas gigantescas que están produciendo. Entonces aquí hay una revolución, indudablemente, en la vida de las personas, porque se crean grandes cantidades de máquinas, de estrategias y maneras de producir. Y eso obviamente trae una gran revolución y trae una esperanza enorme, ¿no? Entonces aquí vemos un movimiento fuerte, el dibujo lo representa muy bien, gente trabajando, grandes maquinarias, cada una cumpliendo su función. Fue la tónica de esa época, y eso indudablemente, hermanos, trae repercusiones en la vida espiritual de las personas. Porque la gente se ocupó allí. La revolución industrial, este renacer de estas máquinas, ¿no? Que para nosotros son antiquísimas, no tienen nada extraordinario, pero para ellos la tecnología trae consecuencias en la vida espiritual. Pues la gente está esperanzada, está muy esperanzada en los grandes logros que trae la producción de estas máquinas, ¿no? Más alimento, más rápido, más alimento, mayor producción, mayor aceleración de cosas. Entonces, había una gran esperanza de que las máquinas, la tecnología, iba a traer un gran beneficio, una gran estabilidad, iba a superar los problemas de abastecimiento, de hambre, etcétera, etcétera, porque todo esto se iba a acelerar. Todas las necesidades humanas podrían estar cubiertas por este renacer de máquinas. La producción de ellas garantizaría el bienestar humano y el suplir de toda necesidad de las personas. Entonces, viene un movimiento y una esperanza muy fuerte en lo que comienza a ocurrir en el periodo moderno para la cristiandad, una gran revolución, ¿cierto?, por la tecnología insertada, y una esperanza de que esto traería mucho bienestar. Bueno, y acá tenemos este primer gran
despertar. Tenemos un movimiento denominado así el primer gran despertar en los siglos, en la década que se ve ahí en 1730, en el siglo 40. Se destaca en este primer gran despertar a los predicadores George Whitefield, Jonathan Edwards y los hermanos John y Charles Wesley. Bueno, acá nosotros tenemos lo anterior, pues. Si la época moderna había traído una revolución, ¿cierto? Después con el tiempo se vio que esto no era tal. El hombre seguía teniendo necesidad en su interior. Es más, esta producción, esta tecnología, ¿cierto? De las máquinas creadas no cubrió nunca la necesidad espiritual del hombre. Y es más, vino entonces una caída, lo que es una depresión. Depresión, pues el hombre, el corazón del hombre continúa sin ser satisfacido, ¿cierto? El único que puede satisfacer, llenar el corazón es Dios. Entonces viene un movimiento, un despertar nuevamente, protagonizado por estos grandes predicadores, de los cuales han surgido muchas iglesias, ¿no? Tenemos los hermanos Wesley, donde Jonathan Edwards, donde más o menos vemos lo que es el desarrollo del metodismo, ¿no? El metodismo que ha sido la iglesia predominante en América, Estados Unidos y América Latina, con sus derivaciones, obviamente. Entonces ahí tenemos a Whitefield, también importante, el predicador de la época que tenía que ver con un resurgir de la fe, de la Biblia. Hay también entonces un segundo gran despertar que comenzó alrededor del año 1800, que se caracterizó por la predicación masiva, tal como se recrea en este dibujo, ¿no? Esto lo vemos básicamente en Norteamérica, indudablemente, ¿no? Pero que sí afecta a algunos países de Europa, pero básicamente Norteamérica, en este segundo gran despertar. Bien. A ver, otra cosa. Bueno, es importante también este segundo gran despertar que comenzó en el año 1800 hasta el 1900, porque también aquí se forman grandes movimientos como el milenianismo, que no tiene nada que ver con, con algún tipo de biología, sino que más bien ver que el siglo se está acabando, el siglo, ¿cierto? Se está acabando y va a comenzar un nuevo siglo. Entonces eso trae un despertar de fin de siglo y de este movimiento milenarista que tiene que ver con lo que es con la venida de Jesucristo. Se acaba el siglo, se acaba el tiempo, viene el Señor. En breves palabras, por supuesto se lo estoy explicando. Bueno, y finalmente tenemos la edad contemporánea, donde vienen restauraciones y cambios, siglo XX. ¿Por qué yo menciono aquí el Concilio Vaticano II en 1962-1965? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Indudablemente tiene que ver, pues, recuerden ustedes, hermanos, que la Iglesia Católica habría sufrido el movimiento fuerte de la Reforma, luego vino un movimiento de contrarreforma, pero básicamente la Iglesia Católica se mantuvo igual.
se mantuvo igual. Incluso podemos ver que utiliza la Iglesia Católica, sí, continúa utilizando la misma Biblia, la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata latina, escrito en latín, y vemos todo este tiempo, incluso en la década de 1900, que la Iglesia Católica mantiene este texto bíblico de esta Biblia, que obviamente, hermano amado, no le da, los restringe y se va volviendo obsoleto. Se va volviendo obsoleto la utilización, las homilías, en las exposiciones, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Romana, y ellos comienzan a perder, pues, sí, frente a este despertar evangélico protestante de grandes predicadores, de multitudes, donde la palabra, la Biblia se vuelve algo central. Y la Biblia para todos, todos los idiomas. Acá, curiosamente, vemos que la Iglesia Católica continúa. Pero ya en el año 1940 y algo, no recuerdo, 48, 44, 48, emergen unas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia Bober Cantera y la Biblia Nácar Colunga. Son de esa década de 1940 y algo. Entonces emergen estas Biblias. Habían, por supuesto, otras Biblias más circulando, pero emergen estas Biblias con gran fuerza porque traen una renovación a la teología católica y una renovación probablemente tal al texto bíblico. Son muy buenas Biblias que todavía siguen como referente hoy. Y eso trae un despertar, una restauración, trae grandes cambios en la Iglesia Católica, pues ya hay Biblias en español, en toda clase de idiomas, ya no está el latín imperante de la Vulgata, sino que ahora hay Biblias al alcance de todo entendimiento en distintos idiomas. Y sobre todo Biblias que hacen un fuerte análisis en el texto crítico, ¿no? En el texto crítico que tiene que ver con el tipo de lenguaje, un análisis sintáctico muy fuerte, muy severo de lo que es la lengua propiamente tal. Entonces, eso, hermano, indudablemente repercute en el catolicismo y también repercute para la iglesia cristiana evangélica protestante. Indudablemente, pues ya aquí en el Concilio Vaticano II, que no tiene nada que ver con nosotros, no participamos ahí como iglesia protestante evangélica, pero sí se produjeron grandes definiciones a raíz de este cambio de Biblia y de muchos otros cambios más, y de esta carrera, por así decirlo, en contra del protestantismo evangélico que estaba creciendo abrumadoramente. Entonces es importante destacarlo como fenómeno, obviamente, como fenómeno. Ojo con eso, porque si ustedes dan cuenta, aquí hay un gran cambio en el Concilio Vaticano II, pero como les decía al principio, a fines de la década del 60 y al inicio de la década del 70 vino la gran crisis de 1968, ¿no? Y de estas guerras que hubieron. Entonces, ojo con eso también, pues, este Concilio Vaticano II, que venía a refortalecer, costó mucho que trajera grandes beneficios inmediatos. Cuando vemos la repercusión, cuando vemos el fruto del Concilio Vaticano II, de la espiritualidad de las iglesias, lo vemos ya muy posterior, en la década de los 70 y los 80, el fruto de este gran movimiento católico romano. Bueno, acá tenemos también un momento distinto, especial respecto a este inicio de siglo, del año 1900, que yo lo destaco, a pesar de que, a lo mejor algunos no lo quieran destacar, yo considero importante en este tiempo del avivamiento de la calle Azusa, ¿no? Aquí está el origen
los grandes movimientos pentecostales, ¿no? Entonces vemos que aquí está el Pentecostés, por así decirlo, el segundo o tercer Pentecostés de los autodenominados, ¿no? Donde esto indudablemente, hermanos, que trajo repercusiones espirituales en las iglesias, donde hubo un hambre, una sed de vivir la fe viva, ¿no? La fe con Dios de una manera viva y más que religiosa en el sentido crítico, ¿no? En el sentido de algo estático, de algo sin vida. Entonces, viene esta inquietud, este deseo, este anhelo de este movimiento que termina siendo denominado como el avivamiento de Calle Azusa, donde se congregan distintas personas orando, buscando un movimiento, un despertar en la parte espiritual. Y esto obviamente trajo un movimiento gigantesco, entre esos también está nuestro país, el gran movimiento del año 1909, donde se separa de la iglesia metodista episcopal, las primeras iglesias pentecostales chilenas, a raíz justamente como consecuencia de estos grandes avivamientos. En esta década del 1900 a 1910 ocurrieron grandes avivamientos, incluso a fines del 1800. Hubieron distintos avivamientos, movimientos religiosos fuertes, como en los Países Bajos, el avivamiento de Gales, el avivamiento de Calle Azusa en Estados Unidos, el avivamiento acá en Chile de 1909, y otros avivamientos más en otras localidades, en India, y no recuerdo, en otro tipo de continente. Y estos fueron simultáneos, ¿no? Básicamente se produjeron en una u dos décadas, no fue un siglo de recorrido para llegar a un avivamiento, ¿no? Estos movimientos surgen muy relacionado uno con otro. Entonces hay un detalle bastante importante ahí que ver, porque hay un hambre, indudablemente un deseo de experimentar lo de Dios. Bien, estimados hermanos, ya hemos revisado lo que es la historia de la espiritualidad, hemos dado algunas definiciones y es importante, vuelvo a decir, hermanos, es importante, pues, frente a las tantas definiciones que hoy día podemos encontrar de espiritualidad, desde las no cristianas, las no bíblicas, hasta la espiritualidad bíblica. Hay y sigue habiendo, y lo habrá, diferentes tipos de vidas, influencias espirituales en el ser humano. ¿Cuál es la nuestra? Indudablemente nosotros como una iglesia que aspira a recoger constantemente los principios bíblicos, creemos que existe una espiritualidad bíblica, más algo que pueda nacer del corazón del hombre como un deseo, un anhelo de tener algo de Dios que nazca del corazón del hombre. Nosotros entendemos que la verdadera espiritualidad viene de la palabra del Señor. Pero eso lo veremos las semanas que vienen, donde estaremos introduciéndonos a ya lo que entendemos por espiritualidad bíblica. Y si Dios mediante, también alcanzaremos a meditar otro punto importante que tiene que ver con el libro de Gary Teja, Formación Espiritual, pero puntos que solamente se mencionarán. Hermano amado, creo que es importante como iglesia, me alegra mucho poder entregar este apunte, esta asignatura de espiritualidad para ustedes que están formalizando esta formación teológica. Pues es importante, hermano, que esta asignatura les permita a ustedes reflexionar. Yo sé que con toda la información que le he dado acá es imposible, hermano, entregar toda la información. Hay muchos libros, como el mismo libro de Gary Teja, Formación Espiritual,
Es imposible, pero sí que he querido resaltar la necesidad de estar conscientes respecto a nuestra espiritualidad. ¿Cómo está? ¿Cómo somos? ¿No? ¿Cómo la llevamos? Y la preocupación también de nuestra iglesia, de tener una espiritualidad sana, desarrollada en todos, pero que obedezca a esta, no a impulsos humanos, no a buenos deseos e intenciones, no un subproducto fabricado por el esfuerzo humano, sino una espiritualidad proveniente y naciente por la predicación de la palabra del Señor en nuestras vidas. Es importante, hermano amado. Sé que muchos de ustedes, así como yo también, venimos de otros contextos espirituales, donde se nos inculcó que la espiritualidad era esto era como un despertar, era como algo intangible, como algo netamente muy ligado al espíritu, y poco menos que no hay definición que pueda referirse a eso tan maravilloso que es ser un ser espiritual. No es así. La Biblia está llena de grandes verdades y principios que, ayudados del Señor, lo veremos y nos ayudarán mucho a tener un orden. Definitivamente no habrá una buena espiritualidad si no hay un orden en nuestras vidas, si no hay una disciplina, si no hay ciertos hábitos y principios que respetar. Que la gracia del Señor les bendiga y les guarde. Hasta aquí dejamos esta primera clase. Espero que haya sido motivo de bendición. He resumido mucho, hermano. He sido un poco rápido quizás en mi hablar incluso, pero esa es la intención de esta primera clase. Ya entraremos en lo que es Biblia, las clases restantes. Entonces encomendamos a Dios todo esto y oramos al Señor para que Dios tenga misericordia. Agradecemos a nuestro Dios, agradecemos a ti, oh Señor, por esta clase, por este inicio, Señor amado, de estos cursos de nuestra iglesia, que nuestros hermanos, estos videos que verán nuestros hermanos, Señor, sean motivo de reflexión para sus vidas. Señor, motivo de ordenamiento, de ordenar ideas, de ordenar malas prácticas e introducir buenas prácticas, todo en pos de desarrollar una espiritualidad sana, bíblica y que obedezca siempre, como se decía el domingo, a darte a ti la gloria, oh Dios. Guarda mis hermanos, te pido por ello. Y por todo este ciclo que estamos iniciando, Señor, para que sea motivo de gran bendición. Muchas gracias. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos los que puedan disfrutar este video. Nos vemos en la próxima clase.